y queremos obviamente tener una proyección de este conflicto, la tensa espera, la gran cantidad de información que hay en torno a esto y el supuesto asalto a Kiev. Mantienen en vigilia a todo el mundo. ¿Ocurrirá o no? ¿Qué efectos tendrá? Se lo preguntamos a Jaime Avedrapo, cientista político y doctor en Derecho Internacional de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Igualmente, ahí ya lo vemos en pantalla. Queremos comentar los últimos hechos relacionados con este conflicto. Hoy habrá nuevas reuniones, lo acaba de confirmar mi compañero Sebastián Valdés. Zelensky finalmente va a acceder a esta instancia. ¿Qué podemos esperar en este día? Un escenario bastante incierto, pero de alguna manera es una buena noticia el que se puedan sentar a negociar. Yo creo que ya en rigor estamos hablando de algún nivel de negociación, básicamente porque las condiciones como se le están presentando en el escenario de los rusos no permiten tener una actitud un tanto diferente, particularmente porque se está notando una suerte de fisura. He estado mirando la prensa internacional y evidentemente es claro que hay una suerte de fisura dentro del grupo de quienes tienen el poder en Rusia respecto a las consecuencias que está trayendo esta guerra a los propios intereses de la Federación Rusa. Y en ese contexto, y viendo una resistencia que todavía se prolonga, sobre todo de Kiev, y cómo vemos el sentido de unidad nacional, evidentemente las negociaciones, una maniobra en donde no podemos tener la esperanza o el optimismo de que van a ser unas negociaciones fáciles, porque también Ucrania no tiene que solamente aceptar condicionamientos rusos, pese a la gran superioridad militar que tiene. De alguna manera estamos por ver cómo se pueden cautelar los intereses objetivos estratégicos más fundamentales de Rusia, que de alguna manera expliquen y justifiquen el que haya hecho esta incursión, esta invasión, esta agresión militar. De alguna manera cerciorarse, dejar por escrito un acuerdo final, si es que llegamos a esos derroteros, de que la OTAN no tendrá el espacio territorial de Ucrania para instalación de bases o de cooperación militar en estas materias. Y segundo, por cierto, que pareciera otro objetivo manifestado por Putin desde el inicio del conflicto, que es básicamente cambiar el régimen, el gobierno ucraniano, ya que va prácticamente todo su discurso en los primeros días de este enfrentamiento, de esta agresión rusa, partió básicamente por denostar al presidente Zelensky de Ucrania. Así que en ese contexto vamos a ver cómo se dan las negociaciones. Ucrania tiene bastante que negociar, hay otros temas como Crimea y otros aspectos que pueden ser muy complejos en una misma negociación, en el cual el reconocimiento explícito de Ucrania de aceptar soberanía de Rusia en Crimea por lo estratégico que le representa a los rusos. Sin embargo, todavía esto me parece que va a demorar bastante, porque si bien se está negociando, también se está haciendo más ingente y más evidente la ofensiva militar rusa, porque es parte del condicionamiento para imponer las condiciones que los rusos quieren sobre el terreno. Y aquí lo obvio y lo lógico es que el régimen internacional, particularmente el de Naciones Unidas, a través de su Consejo de Seguridad, muestra todas las debilidades que tiene en este momento y de alguna manera explica cómo muchos actores por sí mismos están tomando acciones prácticamente de su propio mutuo, sobre todo de sanciones económicas, para efectivamente contrariar la ofensiva rusa. Profesor, buenos días. Le quiero preguntar sobre esta ruptura que están reportando medios europeos, como usted decía, y medios franceses sobre todo, entre Vladimir Putin y los oligarcas rusos, los multimillonarios que se enriquecieron durante su gobierno. Esta ruptura, ¿cómo podría afectar la toma de decisiones? Porque sabemos que las sanciones han sido bastante asfixiantes para la economía rusa, sobre todo en la salida de varios bancos, la expulsión del sistema de comunicación de los pagos SWIFT. ¿Cómo esta ruptura con la oligarquía rusa podría afectar el futuro de esta invasión? Nos podemos acercar de distintas maneras para un poco reflexionar sobre lo que consulta. Si nosotros vemos la historia, hemos visto cómo a algunos zares se le ha dado las puertas por parte del propio poder plutocrático. Si nos vamos a tiempos contemporáneos, era de alguna manera previsible que esto pudiese ocurrir, porque yo creo que en ninguna planificación estratégica Rusia contempló la resistencia que está demandando Ucrania y que esto se podía transformar en una guerra de desgaste, que por cierto son bastante más onerosas, y la situación también de aislamiento que está viviendo Rusia. Las medidas han sido
bastante más severas que las del 2014. Por tanto, cuando los intereses comienzan a verse afectados de la intensidad que se está observando al día de hoy y sobre todo las proyecciones que se tiene, sobre todo para los sectores energéticos, hidrocarburos, que son de alguna manera la billetera rusa, más otras, mirá, como la propia política alimentaria, la industria de aluminio, etcétera, hacen que todos estos jerarcas, toda esta oligarquía rusa comience a sacar sus cuentas y a observar que de alguna manera lo mejor es un cese de hostilidades, lo cual no necesariamente significa que Rusia desista, por cierto, a todos sus objetivos estratégicos que estábamos comentando recientemente, pero de alguna manera empujan a que Vladimir Putin busque cómo llegar rápidamente, lo más rápidamente posible, a esos objetivos en vista de frenar de alguna manera lo que les está afectando a estos jerarcas. Jaime. Sí, en relación a la resistencia que ha tenido Ucrania y que de alguna manera ha sido una sorpresa, entre comillas, ¿no? Sobre todo para Rusia. Hemos visto que este conflicto se ha extendido harto. ¿Hasta qué punto puede resistir Ucrania? Eso es muy incierto y muy predecible, porque lo que hemos visto hasta ahora, cuando ya la contingencia llega a sectores urbanos y comienza una suerte de guerrilla, como la principal estrategia para de alguna manera frenar el avance ruso y evitar la caída sobre todo del gobierno de Zelensky. Esto puede ser muy desgastante, puede ocupar demasiado tiempo y la resistencia se puede transformar en un error de cálculo, como ya estamos un poco acostumbrados a Afganistán, para los rusos y para Estados Unidos. Fue un error de cálculo enorme, los gastos y el costo que significaron esas aventuras militares son altísimas. Y de alguna manera tenemos ejemplos para demostrar cuando esa planificación, de alguna manera como Georgia, sí obtuvo los resultados esperados por Vladimir Putin, la misma acción sobre Siria, sí lo habrían conseguido de alguna manera. Hoy día estamos frente a muchas incógnitas en un contexto en que evidentemente se ha violado todo el régimen internacional, tanto de derechos humanos, por crímenes de guerra que ya se están asociando por el tipo de ofensiva que está haciendo la Federación Rusa por sobre el territorio ucraniano, y también el sistema del Consejo de Seguridad, que es lo más importante. Es la razón, es el sentido del sistema de Naciones Unidas post Segunda Guerra Mundial, y que hoy día ya tenemos dos actores centrales del Consejo de Seguridad como miembros permanentes, Estados Unidos en el 2003 y hoy día Rusia, particularmente en su acción sobre Ucrania, que de alguna manera están transformando todos estos acuerdos en papel mojado. Por tanto, yo creo que hay que reflexionarlo aún más, hay que ver las proyecciones y los escenarios futuros, pero evidentemente un rompimiento y una fractura y un quiebre muy profundo en la legitimidad y en las capacidades que pueda tener en la Organización de Naciones Unidas. Las reformas nunca llegaron y hoy día estamos siendo evidentes testigos de la falta de compromisos de los actores principales, de las potencias centrales, en este interés por ruso por volver a transformarse en un hegemón, en un actor global a nivel internacional, siendo como el costo a pagar finalmente todo el régimen internacional y la violación flagrante al régimen de protección de los derechos humanos. Bien, Jaime Bedrapo, muchas gracias por estar con nosotros, cientista político y doctor en Derecho de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián.